Bien, mis amados, tengan todos buenas tardes. Y a todos los oyentes que tengan la oportunidad de recibir esta enseñanza. Más que enseñanza, es una predicación acerca de la autodisciplina, conocida en las Escrituras como dominio propio. Esta semana, por calendario, nos corresponde estudiar Bejalotejá. Sin embargo, tuve instrucciones del Eterno a detenernos todavía en Nasó, que es la parashá anterior que escudriñamos la semana pasada, una parte de ella, y que por la amplitud de este relato en esta porción, de hecho, es la porción más larga que encontramos en la Torá, Nasó. En esta parashá se nos enseña acerca de un principio que es conocido como el principio del nazareato. Es un principio que, en el sentido literal, pudiera estar para la actualidad anticuado, pero que cuando revisamos su esencia, ninguna palabra del Eterno, ¿verdad? Sabemos, quedará en desperdicio, y esta no es la excepción. Y tiene mucho de qué hablarnos a nosotros esta instrucción que nos enseña acerca de la autodisciplina. La porción de Nasó se encuentra en Números capítulo 4, versículo 21 al capítulo 7, versículo 89. Nasó traduce como elevarse, elevarse. Y no es casual, amados, que esta porción se estudie la semana siguiente a la convocatoria de Shavuot. La convocatoria de Shavuot nos entrenó por 49 días para elevar nuestras almas. Y esta porción en la Escritura nos entrena ahora para mantener ese punto de elevación. Y si de casualidad no alcanzaste mayor elevación, los principios que acá se estudian, de practicarlos, te van a permitir elevarte un poco más a nivel espiritual. Quizás este término en nuestra cultura se entiende como un principio de superstición cuando hablamos de elevarnos. Pero la verdad es que el término es muy bíblico. Elevar nuestras almas implica acercarnos mucho más al Eterno. ¿De acuerdo? A eso nos referimos con elevarnos. Y en la medida que un individuo eleva su alma y su espíritu al Eterno, en esa medida el creyente se fortalece en la fe y camina en la fe sin menor cantidad de tropiezos. ¿Ok? Y aquí traigo una alegoría. Supongamos que un animal terrestre o silvestre quiera desplazarse de un lugar a otro. Y en esa distancia se encuentra con un río, con una maleza, con un sembradío, con rocas, montañas, cerros. Costaría toda una travesía para que este animal se trasladara de un lugar a otro, ¿cierto? Pero si esa misma distancia la comparamos con un ave, esa ave posiblemente casi que en línea recta llegaría a ese destino sin ningún tipo de obstáculos. ¿Por qué? Porque él se eleva. Él no tiene contacto con lo terrenal. Así mismo sucede con nuestra alma. Wow, tremenda alegoría, ¿no? Me está llegando ahorita. Baruch Hashem. Gracias, papá. No cabe duda que un ave fácilmente llegaría a ese lugar. Y así pasa con nuestra alma. En la medida que estamos elevados, lo terrenal nos trastoca menos. Lo terrenal es menos obstáculos para nosotros. Entonces no tendríamos retraso para llegar a un lugar. Pero para elevarnos requerimos autodisciplina. Y la autodisciplina, en términos meramente intelectuales, sería como tener la capacidad de generar disciplina a sí mismo, sin que nadie te lo mande, sin que nadie te lo ordene, sin que nadie te lo trace. Pero esta autodisciplina, a nivel de las Escrituras, podemos compararla con el atributo del dominio propio. Dominio propio. Y es el dominio propio lo que va a permitir
que tú des el primer paso para alcanzar el éxito. Pero no un éxito en términos materiales y de riqueza, aunque coayuda. El dominio propio permite que tú te eleves como primer paso a alcanzar el éxito, de que tú alcances comunión con el Eterno, libertad plena con el Eterno. Esa es la verdadera felicidad en el reino. La felicidad no es que estés libre de problemas o de conflictos. La felicidad es que tú seas totalmente libre para servir al Eterno. Esa es la verdadera libertad. Esa es la verdadera felicidad a la luz de las Escrituras, a la luz de su reino. Y siendo así, entonces, al tú alcanzar ese acercamiento con Hashem, en consecuencia viene por añadidura todo lo demás. Y en todo lo demás viene el materialismo, viene las riquezas y viene todo aquello que te hace falta para alcanzar el propósito de su voluntad, ni siquiera la tuya, sino de su voluntad. Y acá me remito a la enseñanza de Yeshua, cuando nos enseña en el Evangelio de Mateo, capítulo 6, versículo 33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Yo lo diría así, mas buscad primeramente el gobierno de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Y todas esas cosas las encontramos en el contexto de los 32 versículos anteriores. La manutención, el alimento, el vestido, el afán de la vida, ¿sí o no? Entonces necesitamos elevarnos, necesitamos mantener esa elevación para llegar a puerto seguro, para llegar a ese lugar que el Eterno ha marcado para todos y llegar de forma segura. Y con ello entonces alcanzar el propósito de su voluntad en nuestras vidas. Ahora, mientras eso ocurre, es necesario para todos, amados, trabajar la autodisciplina, el dominio propio. ¿Cómo ha hecho eso escollo en nuestras vidas? ¿Cómo eso ha hecho estorbo en nuestras vidas? En un momento determinado de comunión, de intimidad con el Padre, te levantas y luego viene el autosabotaje de forma perfecta, con algún estorbo que por no tener autodisciplina, por carecer de dominio propio, caes, recaes, te retumbas. Hemos tenido ya 2 experiencias, desde Pesach y Shavuot, que hemos visto la gloria de Hashem y en cuestión de horas se desdibuja aquello. Entonces, pareciera que todo no trasciende a lo espiritual, sino que se queda en lo emocional. Cuidado con eso, amados. Cuidado con eso. Porque si es por estímulo a nuestras emociones, quédese con YouTube. Vaya al cine. Agarre este día, que es apartado para Hashem, apártelo para usted y haga lo que usted quiera. No aparte su pie en este día, si es por emociones. Y nuestro vínculo con nuestro Padre no depende de nuestras emociones, depende de nuestra fe, de nuestro dominio propio para mantenernos en Él. Ciertamente, no somos perfectos, somos perfectibles. Estamos en la vía A. Pero a veces, amados, nos detenemos en el camino por trivialidades. Y si nos detenemos por trivialidades, Hashem, por esa infidelidad, no nos dará más. Porque el que es fiel en lo poco, en lo mucho le pondrá, dice la Escritura. Pero lo contrario, aunque no aparece en la Escritura, también es verdad. Porque lo que es bueno para el pavo es bueno para la pava. Y la Escritura nos dice que el que es infiel en lo poco, el Eterno no lo pondrá en lo mucho, no lo dice. Pero definitivamente que ese es el resultado. Si Él opera en el principio de que si eres fiel en lo poco, Él te pone en lo mucho. ¿Sí o no? ¿Está claro el razonamiento? Bien, entonces vamos a la introducción de este tema, que creo que, guiado por el Eterno, me adelanté con la idea. En la porción de la Escritura de Números 4, 21 al capítulo 7, 29, que se titula Nazó, elevarse, se relatan una serie de principios y elementos que encausan el trabajo espiritual en nuestra vida, para alcanzar el dominio propio
o la autodisciplina en el individuo. Este hábito es fundamental para el alcance del éxito en la vida de fe. Sin él, somos presas débiles a nuestra inclinación al mal, reflejado en nuestros malos hábitos, indisciplinas y adicciones, y a las fuerzas espirituales de maldad que nos tientan al mal. Es por ello que se hace necesario entrenarse, elevándonos espiritualmente para alcanzar autodisciplina. Entonces, ¿cómo vamos a ver esa autodisciplina en la Escritura? A través del principio del nazareato. Vamos a ver de qué se trata. Ubiquémonos, por favor, en el capítulo 6 de Números, versículo 1 en adelante. Acá hay una instrucción del Eterno acerca de un compromiso que el creyente puede establecer con Él. Es un voto de consagración. Es un compromiso de consagración al Eterno. Y eso es lo que necesitamos, amados, para desarrollar autodisciplina. Me adelanto con la idea. Para alcanzar dominio propio, necesitamos hacer un voto con Hashem de consagración. Dice la Escritura, el Señor habló a Moisés y le dijo, habla con los hijos de Israel y diles que el hombre o la mujer que se aparte y haga voto de nazareo para consagrarse a mí, deberá abstenerse de vino y de sidra. No beberá vinagre de vino ni de sidra, ni beberá ningún licor de uva, ni comerá tampoco uvas frescas ni secas. Todo el tiempo de su nazareato deberá abstenerse de comer de todo producto de la vid. Una vid es la planta de la uva. Incluso de los granillos y el ollejo, mientras dure su voto de nazareato y hasta que se cumpla el término de su consagración a mí, no se afeitará la cabeza con navaja. Segunda demanda. La primera, no puede ingerir vino ni sidra. Y la segunda, no puede afeitarse. Estará consagrado a mí y se dejará crecer el cabello. Mientras dure su consagración a mí, no podrá acercarse a ninguna persona muerta o fallecida, a ningún cadáver. No puede tener contacto con ningún cadáver. Ni siquiera podrá acercarse a su padre o a su madre muertos, ni a su hermano o a su hermana muertos, porque sobre él reposa su consagración a mí, su Dios. Mientras dure su nazareato, estará consagrado a mí. Entonces, lo que el Eterno nos va a revelar en esta tarde es cómo aprender a generar en sí mismo autodisciplina. Y el secreto está, amados, en el principio del nazareato. Ahora, antes de avanzar, necesitamos ubicarnos en contexto, como siempre digo, desde el punto de vista histórico, para saber cómo este principio puede operar en la actualidad. Hoy por hoy, literalmente hablando, no se pudiera cumplir con el principio porque el templo no está en pie y el sacerdocio levítico no está en pie. Tú debías ir ante el sacerdote en el templo para hacer este voto. Esas condiciones no están dadas. Entonces, en lo práctico, no hay forma de cumplir con este voto según la instrucción del Eterno, literalmente hablando. Literalmente hablando. Sin embargo, amados, me atrevo a decir lo siguiente. En términos espirituales, en las implicaciones del principio, sin lugar a dudas, hay espacio para consagrarnos delante del Eterno y para nosotros establecer un compromiso delante del Eterno y estar apartados para Él. Si hay manera, si hay formas. Ahora me detengo otra vez y voy con la siguiente alegoría. Hemos escuchado
en nuestro entorno, familiares, amistades, que enfermaron gravemente de una enfermedad. Y para recuperarse tuvieron que abstenerse de ciertos alimentos o ciertas bebidas que perjudicaban su salud. Y llega un punto donde ya no es de a poco, debes eliminarlo de por vida. Y la persona cambia su estilo de vida, renuncia a aquello y definitivamente se sana, se cura, se restablece su salud y de por vida mantiene un compromiso. Tal cosa no puedo ingerirla, no puedo consumirla porque me hace daño. Entonces ya no lo voy a consumir jamás. Eventualmente nos ha pasado en cuanto a la alimentación que cuando nos cae algún alimento mal, nos comprometemos con no ingerirlo más, pero la verdad es que eso es por un poco tiempo, ¿no? Y llega un punto donde otra vez lo pruebas y otra vez te vuelve a caer mal y entonces empieza tu autosabotaje. No, bueno, pero solo un poquito y así vas, ¿no? Pero definitivamente cuando vienen esas lecciones de vida que te hacen caer en cama con la gravedad de una enfermedad, donde tienes que hacer restricciones de por vida, muchas veces, porque hay gente también que sabotea eso, pero mucha gente asume el compromiso personal de nunca más hacer lo que estaba haciendo y cambia su vida. Eso ha pasado. Como hay gente que ha renunciado abruptamente a una adicción, donde psicológicamente no hay manera de renunciar a una adicción de forma tan rápida, y hay gente que con lecciones de vida, en un antes y un después, terminan y renuncian a una adicción. Conozco la historia de un ex compañero de trabajo que él había caído en el consumo de drogas. Tenía poco tiempo, pero ya tenía la adicción activa. Ya estaba dependiente de las drogas. Y un buen día su madre le descubrió y le llamó la atención y le dijo que le había decepcionado, que se sentía muy mal al saber que él había caído en drogas. Y él simplemente le refutó aquello, le gritó, le faltó el respeto, se dio la espalda y se fue a la calle. Como al año, su mamá enferma de cáncer. Y finalmente, la madre fallece. En su agonía, ella le pidió a su hijo que renunciara a las drogas. Y él llorando, se comprometió con ella y le dijo, mamá, yo te juro que voy a dejar las drogas. Voy a dejar las drogas. Y a pesar de que él se comprometió en ese momento, días más tarde, él nuevamente incurrió en la misma falta. Pero cuando su mamá falleció en el velorio, él se comprometió nunca más tocar las drogas. Y así dejó las drogas. Una historia inusual. Poca gente sin rehabilitación, salvo al poder del Eterno, que por un milagro interviene en el corazón del hombre, renueva su mente, puede cortar en este caso una adicción. En el Eterno eso es posible. Pero fuera de él se depende de una gran fuerza de voluntad, ¿ok? Para que de un momento a otro la persona renuncie a una adicción. ¿A qué voy? A que este compromiso que establezcamos con el Eterno debe ser un compromiso firme y serio. Ahora bien, desde lo histórico, esto se hace en el templo, delante de un sacerdote, por un tiempo que establecían. Normalmente ese tiempo era de un año. Eso era temporal y normalmente eso era de un año. Normalmente. Pero la verdad es que quedaba a criterio de la persona en función a apartarse para el Eterno, para alejarse de algo que le estaba dañando. Y entonces se apartaba por un periodo de tiempo. Para algunas historias, el nazareato era de forma permanente para toda la vida. Es el caso de Sansón. Shinshon, en hebreo, no Chichón, Shinshon. Shinshon era nazareo de por vida. Por ello es que cuando Dalila logra conocer el secreto de su consagración, o uno de los secretos de su consagración, que era cortarse el cabello, él se corta el cabello, perdón, a él le cortan el cabello, y entonces el compromiso de entrega y de estar apartado al Eterno se cae. Y pierde su fuerza, porque el atributo de su fuerza, de su poder físico,
estaba atado a la consagración al Eterno. Porque la consagración al Eterno produce poder. Amén. Según el propósito de su voluntad, genera un poder en la gente. En Sansón se trataba de la fuerza porque él era un juez y un guerrero que debía enfrentarse a los filisteos. Eso era su misión de vida. Pero ese nivel de consagración puede habilitar a la persona en el propósito por el cual el Eterno le consagra. Por ejemplo, hablemos de un deportista que deba ser sobresaliente. Y el Eterno le bendice con ser sobresaliente por el hecho que él haga un voto con el Eterno. Eso puede suceder. Y así cada quien y cada cual, según su fortaleza, el Eterno le bendice con otra habilidad y fortalece sus habilidades a partir del hecho de que la persona se consagró para él. Más de esto lo vamos a ver más adelante. Entonces estamos viendo acá que el compromiso del nazareato consistía en apartarse, en un compromiso de apartarse para el Eterno, pero que como señal era necesario la abstención de algunas prácticas, entre ellas el consumo del vino y de la sidra, el no afeitarse el cabello y el no tener contacto o no estar cerca de cadáveres. ¿Por qué? Estudiemos. La mayoría de las personas ceden ante las tentaciones y este compromiso de nazareato y abstinencia de los aspectos antes descritos fortalecen al hombre interior para desarrollar dominio propio, autodisciplina. Atentos acá, amados, porque pareciera que más de uno, hoy el Eterno genera la demanda de un voto de nazareato para poder vencer a esas debilidades que te han trastocado y te han sacado del camino una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Entonces, vamos a definir qué es un nazir. El nazir es una persona separada o apartada o consagrada para el servicio al Eterno. Y cuando hablamos del servicio al Eterno, no nos limitamos solo a enseñar. Cuando hablamos de consagrarnos al Eterno, no nos limitamos solo a cantar. Esto es parte del oficio sacerdotal en su obra, en su reino, pero no lo es todo. En cada uno de los roles que ustedes desempeñan, ustedes le sirven al Eterno. Porque el Eterno te llama como hijo o hija, pero a sabiendas de que tú estás en un rol como madre, como padre, como hijos, como hijas, como esposa, como esposo, como empresario, como empleado, como trabajador, como funcionario. ¿Sí? Entonces, en cada uno de esos roles estamos también sirviéndole al Eterno. Ahora, ¿cómo deben verse estas abstinencias? Entonces voy a hablar ahorita de la instrucción bíblica. La instrucción bíblica es abstenerse de vino y de sidra. ¿Por qué? En aquel contexto que pudiera darse también en este contexto. Importante. Veamos. Abstenerse del vino y de la sidra para evitar ceder a las tentaciones y no dejarse dominar por las emociones. ¿Cree usted que alguien bajo la ingesta de alcohol puede dejarse seducir por sus emociones? A flor de piel. Lo que usted tiene allí contenido en el corazón, créame, con unos tragos de alcohol eso aflora, pero solo. ¿Sí? Y pasada la hora te haces el loco. Entonces, la abstinencia del vino y de la sidra tiene un componente fundamental en el creyente, porque sin esta influencia la persona puede lograr dominio propio. ¿Ok? Por ejemplo, en debilidades inmorales, inmoralidades sexuales,
Este elemento es clave, el abstenerse de esto. Porque si tú estás tentado o seducido por alguna de estas desviaciones, el consumir alcohol te hace susceptible de caer en este tipo de transgresiones. Sí, señor. Ahora, acá se deben plantear varios escenarios. Hay personas que cuando no conocen al Eterno eran dadas al alcohol. Estas personas deben guardarse en su corazón con mucha más fuerza y mucha más prudencia en comparación a una persona que jamás tuvo contacto con el alcohol. Ahora bien, una persona que el Eterno sacó del alcoholismo debe cuidarse mucho más que aquel que fue simplemente un bebedor social. Y así sucesivamente, como que esa demanda va a ser mayor en función al tipo de creyente y a la concupiscencia que le está tentando a caer en estas prácticas. ¿Estamos de acuerdo con ello? Estamos comprendiendo ya el principio. Entonces es importante abstenerse de eso. Ahora, ¿significa esto? Voy a otro escenario. ¿Significa esto que si una persona nunca fue dada al vino, no debe cuidarse en este punto? ¿Qué creen ustedes? También. Porque si bien es cierto, una persona que no fue dado al vino, o en este caso a las bebidas alcohólicas, tiene alguna pasión que tenta su vida espiritual, definitivamente debe cuidarse de no caer en este plano, porque de caer en este plano puede fácilmente caer preso de sus emociones. Recientemente asistí a una consejería y una persona me decía que jamás ha bebido. Su esposa no le fue fiel. En un momento que ellos se separaron, su esposa no le fue fiel. Escuche esto. Entonces, ellos se reencontraron, se restauraron y bueno, ella cayó en una confesión. Él con toda la rabia admitió y le perdonó supuestamente. Y momentáneamente todo estaba tranquilo. Y estando él laborando, unos amigos le invitaron a beberse unos tragos. Y él le dice, no, esto yo no bebo. Bueno, no importa, pero así nos acompañas a nosotros. Y así él se dio unos pasos. Y que llevamos la ingesta de alcohol. Cuando se viene a casa, estaba ebrio. Su esposa no estaba en casa y él empieza a recordar todos aquellos momentos, evidentemente. El alcohol, ¿cómo sería el término, Rosy? El alcohol es un estímulo, es un estimulante para el recuerdo, pero hay otro factor allí que está presente en la persona cuando está en estado de ebriedad. Sí, también, pero hay algo pues en su proceso de la psiquis que hace pues que él se manifieste lo que tiene allí encerrado. No es ese el término, pero también funciona como un detonante. El punto es que el hombre se empieza a envenenar mentalmente. Y cuando llega a la esposa, empezó a recriminar por aquello y la esposa, bueno, pero ya va, nos hablamos de eso hace un poco de meses y estamos bien, o sea, ya no traiga más el tema para acá y todo aquello. También. Y esta persona lesionó físicamente a su esposa. Me dice, o sea, no entiendo cómo yo llegué a golpearla físicamente si yo jamás he sido capaz de eso. Eso lo hace el alcohol. Si él estuviera en un bote de nazareato, eso no hubiese llegado. Aparte de que su esposa no le hubiese faltado seguramente, porque si el hombre se consagra al Eterno, la mujer, acto seguido, se consagra a su esposo. Número 2, no afeitarse. El no afeitarse tiene que ver con no vivir por su apariencia, porque el afeitarse tiene que ver con el cuidado también físico, ¿no? Entonces, no vivir por su apariencia, ni para él ni para otros, ¿ok? ¿Cómo podemos verlo hoy día? ¿Cómo? Ok, vamos a pedirle a los niños, por favor, avanzar allí al salón de clases.
Bien. Decía entonces que la segunda abstinencia es no afeitarse, y esta está relacionada con la apariencia personal. A ver, no me malinterpreten, no es que usted se va a dar al abandono ahora porque no, estoy consagrado al Señor. No caiga en eso, yo. Si no le imponemos las manos. Este punto de la apariencia tiene que ver con el hecho de que no te desvivas o no vivas solo por la apariencia. Sabemos, ¿verdad?, que en el mundo hay gente que vive por su apariencia. ¿Sí? No importa que no haya alimento en su casa, pero el juego maquillaje tiene que estar allí completo, por ejemplo, ¿no? ¿Sí o no? El esposo, no importa que los suyos estén arruinados, pero el carro tiene que estar a uno. Realidades, ¿cierto? A eso es a lo que nos referimos. O sea, no es que no te vas a cuidar, pero tu apariencia no puede estar como prioridad ante otras necesidades en casa. ¿De acuerdo al concepto? Entonces creo que sí puede ser aplicable hoy en día. Y lo otro es que debemos ser sabios para ver cómo está operando el principio de abstinencia. Veamos, voy arriba nuevamente con la abstinencia del vino y de la sidra. No me voy a pasar yo de vivo. Rafael, la Biblia dice vino y sidra. Yo lo que tengo aquí es una cerveza. No seas malo. En aquel tiempo no existía la Polar. ¿Sí lo ven? No existía la cerveza. Existía la sidra y el vino. En todo caso, son bebidas embriagantes. Entonces, si somos prudentes, sabios, fácilmente, sin que diga cerveza, tú sabes que toca también la cerveza y tienes que renunciar. ¿Sí o no? Ok. El afeitarse, nos dice acá, no se afeitará con navaja. Y usted dice, no, pero ahí dice navaja, yo me afeité fue con maquinita. No, es el mismo principio. Pero obviamente, llevándolo al contexto de que el cuidado personal no va a ser solo tu única prioridad o la primera prioridad. Y número 3, no tener contacto con cadáveres. Esto trasciende al hecho de asistir a una morgue, a un sepelio. Eso tiene que ver, si hay un muerto no deberías acercarte a ello. Eso es verdad, en el proceso de consagración del nazareato, eso es verdad. Pero también la muerte tiene que ver con todo aquello que no tenga vida. Entonces yo me voy a una discoteca a las 3 de la mañana porque, qué sé yo, no estoy bebiendo, no me estoy afeitando, pero bueno, tengo que disfrutar de algo. Yo me voy a una discoteca a las 3 de la mañana. ¿En qué te edifica eso? Entonces todo aquello que no te edifique, eso que no te edifique, puede ser indicios de algo que está muerto y por lo tanto debes guardarte de eso. Ahora, un asterisco que es importante. Todos estamos llamados a la santidad. Independientemente de que tengas el voto nazareato, hay un fundamento básico donde tú te tienes que apartar para el eterno de todo lo malo. Pero en cuanto a obtener dominio propio, una forma de desarrollarlo es practicando el nazareato. ¿Caen en cuenta? Entonces, ¿cómo lo haríamos en términos prácticos para hoy día? Porque no está el templo en pie, no están los sacerdotes levíticos en pie, no tengo cómo presentar una ofrenda para en ese momento consagrarme para él. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo hacemos? Lo hacemos por los méritos de Yeshua. En el nombre de Yeshua, tú puedes presentarte delante del Eterno en un momento de encuentro con Él y decirle, Señor, aquí estoy, ya no puedo más con este mal que me ataca, con este mal que se me convierte en un aguijón, necesito renunciar a ello y necesito dominio propio. Y para yo obtener ese dominio propio y esa autodisciplina, me es necesario hacer un voto contigo, Señor. Me comprometo a estar apartado para ti. Y para estar apartado para ti, me comprometo a abstenerme de bebidas alcohólicas, de que el cuidado de afeitarme y el cuidado personal sea mi prioridad y de evitar tener contacto con lo que no tiene vida. ¿Sí? Con lo que no tiene vida. Por X tiempo. Aquí intervengo con una rafitiología. Yo sugiero que como mínimo sea 40 días. ¿Sí? Porque quienes nos afeitamos semanales no podemos hacer un voto de una semana. No tiene sentido. Yo me afeito semanalmente. ¿De qué me estoy restringiendo? ¿Sí?
Pero 40 días es un tiempo que en otras enseñanzas hemos visto a la luz de la Escritura las implicaciones que tiene el número 40, ¿cierto? Que está reflejado por la letra men, que significa caos. 40 días es un tiempo propicio por las Escrituras para que el Eterno genere transformación en nuestras vidas. Por eso el número 40. 40 años duraron el pueblo de Israel vagando en el desierto. 40 días y 40 noches fue el diluvio para generar transformación. 40 días y 40 noches fue el ayuno de Moshe en el monte para recibir las instrucciones. 40 días, 40 noches fue la travesía de Yeshua en el desierto. Entonces el número 40 produce transformación, amados. Entonces, si usted se consagra al Eterno, en estos términos, sugerimos que sea mínimo 40 días. Ya usted verá, el Eterno le guiará, y usted sabrá delante del Eterno, no, ¿sabes qué? Mi mal es más grave, yo no me voy para 40 días, yo tengo que irme más allá. Entonces allí no le voy a estipular un tiempo, pero como referencia bíblica, pudiéramos partir al menos de 40 días. ¿Ok? Una definición que acabo de compartir tiene que ver con el voto, que es el voto en la Escritura. El voto era un compromiso o juramento que tú hacías delante del Eterno. De manera que un voto de nazareato es consagrarse al Eterno, en estos términos que el Eterno establece. Ahora, el nazir es una persona apartada para el servicio al Eterno. ¿Sí? Separado, apartado. ¿Y por qué esa persona vive de tal manera? Porque él está apartado. Él vive de manera diferente. ¿Ok? De manera diferente. Y el Eterno te guiará por medio de su Espíritu a abstenerte de aspectos que no son solo estos tres. ¿Sí? El Eterno pudiera abstenerte de las redes sociales, por ejemplo. El Eterno pudiera abstenerte de ver televisión, de ver películas. Y significa eso que no hay derecho al entretenimiento o la distracción, al descanso o al ocio. Por supuesto que no. Pero hay momentos en nuestras etapas de vida, o hay momentos en la vida donde hay etapas donde el Eterno te va a hacer una demanda mayor y distinta al resto. ¿Por qué? Porque Él te quiere apartar para Él. ¿Y por qué? Pregúntele a Él. Así es. Antes de yo casarme, en cada vacaciones yo ayunaba 7 días. Era una norma, 7 días. En una montaña o en el río, 7 días. Y pasaban 7 días, no es que echaba rayos por mis manos, ¿verdad? Y era una vida extraordinaria, ¿no? Pero vea por dónde eso me estaba llevando, para dónde colocarme y para dónde me llevará, porque aquí no termina todo. Amén. Acá tenemos que expandirnos. Y que sea otro el que está acá y yo esté en otros lugares, pero aquí hay que extender el reino. Amén. Pero el Eterno empieza de a poco con esas demandas. En un mes yo tengo que ayunar mínimo 3 veces. Usted no me lo está preguntando. Pero hay disciplinas espirituales que van a fortalecer tu fe en función al servicio que tú le prestas a Él. Donde tú no te puedes permitir cosas que otros se permitan, por demanda del Eterno. Así opera el Eterno. Cualquiera que nos escuchara, desconociendo el contexto de nuestro caminar, pudiera juzgar, no, esos son muy religiosos. Ahora hay que un voto nazareato, eso quedó atrás. En el sentido literal quedó atrás. Pero en el principio de la consagración, ¿necesitamos consagración al Eterno? Dígame usted. Yo creo que allí opera el principio. Entonces vámonos a unas estrategias situacionales. Le llamé yo. Número 1, la renuncia, que tiene que ver con la autoanulación. La renuncia es una parte esencial del compromiso para consagrarse al Eterno. Las restricciones del voto de nazareato son una forma de renunciar a ciertas cosas.
Pero puede haber otras formas en que cada uno decida renunciar en su vida. En la renuncia encontramos un mayor compromiso, un sacrificio, un acto de amor hacia el Eterno. Apartarnos en Shabbat, para todo aquel que le llegue la buena noticia, porque es una buena noticia, de ese mandamiento, wow, le mueve el piso, ¿sí o no? O sea, ya está uno raro, ¿no? Y ahora tú no trabajas los sábados, te dicen despectivamente. O si tú no trabajas los sábados, ahora consigues trabajo y tienes que trabajar los sábados. Esas ironías pasan también. ¿Sí? Y al principio, tú no le encuentras el sentido. Pero en la medida que adoptas este estilo de vida delante del Eterno, por obediencia, por honra a Él, te empiezas a dar cuenta de su significado. ¿Sí o no? De su trascendencia, de su importancia, de encontrarnos en familia, de compartir en familia, de compartir la palabra en familia, de sentarnos a la mesa. ¿Sí o no? Entonces, los mandamientos del Eterno, por cierto, son un tipo de restricciones ante otra serie de prácticas donde el Eterno te preserva, te guarda. Y el día de Shabbat no es la excepción. Apartarnos en este día es permitirle al Eterno, muchos dicen, permitir el fluir de su luz en nuestras vidas para tener una mente renovada a la próxima semana. Yo no tengo cómo demostrárselo físicamente, pero esa es mi experiencia, amado. Definitivamente hay una renovación en cada momento de encuentro que tenemos con Él en un día de Shabbat. Y que no se limita a asistir a esta reunión. Esta reunión la celebramos en Shabbat, pero eso no es la esencia del Shabbat. El Shabbat, por honra, debemos cuidarlo desde la caída del sol del día viernes hasta la caída del sol del día sábado. Que por cierto, al final, quiero compartirles una serie de premisas que el doctor Catriel nos compartió el fin de semana para todos y que percibo la necesidad en el Eterno de contárselas o transmitírselas a todos. ¿Sí? Ok. Número 2. Las restricciones vistas como cercos sobre los mandamientos. ¿Ok? Crear condiciones de restricción para evitar quebrantar un mandamiento y dominar así los pensamientos. ¿Ok? ¿Alguien en su vida de fe tendrá algún cerco para cumplir con un mandamiento del Eterno? Le pregunto. Por ahora no. Probablemente. Ah, probablemente. Ok. Voy a dar algunos ejemplos. Voy a dar algunos ejemplos. Por ejemplo, algunos grupos de judíos se apartan para el Shabbat desde el viernes al mediodía. Y a priori te dirán, no, pero es que a la que da el sol. Si son exagerados, no, no es exagerado. Es que esa gente aprendió que si se quedan en la tarde siempre se presenta algún tipo de tropiezo que te alarga la cosa para la noche. Entonces, para prever y no caer en ese asunto, yo cierro mis puertas al mediodía. Sobre todo los que son comerciantes. Yo cierro las puertas al mediodía. Porque dejar la cosa para última hora te agarra la caída del sol y tú ocupado. Vaya que lo experimenté muchísimas veces. Entonces yo puse un cerco. No es que al mediodía voy a cerrar la Santa María. Pero en el bloque de la tarde soy cuidadoso para no comprometerme con reuniones, a nivel laboral en este caso. No comprometerme con reuniones sociales o compartir, que generalmente son los días viernes, porque es cuando los compañeros cobran, ¿verdad? Y quieren hacer algún agasajo, algún compartir. Yo hago dos cosas, o no comparto si la cosa se extiende para la noche, o simplemente limito mi tiempo, pues, ¿no? Y trato de venirme mucho más temprano, de manera de que si me accidento, aún así yo pueda llegar a casa. Pero que a la que del sol yo esté en la casa, bañado, vestido y arreglado. Porque quedarme hasta la última hora, fatal.
mis visitas que hago, usted sabe que yo estoy a cargo de varios establecimientos, los viernes que sea de retorno, nunca para estar trabajando allá un viernes, porque se te complica el día. Ahí le piqué adelante, gracias al Eterno. Entonces, ¿qué hago yo? Pongo mi compromiso de martes a jueves. En tal caso, de lunes a jueves. Pero el viernes o es retorno, o retorno el jueves, y ya el viernes ya yo estoy acá, para cuidarme en salud. Eso es un tipo de cerco. El Eterno no me obliga, ¿sí? Pero por amor a Él, voy a buscar la mejor forma de poder honrarle. Amén. ¿Estamos de acuerdo? Otro cerco. Espero, por favor, no se escandalicen. Y si mi comentario le va a generar confusión, yo le aclaro. Pero pregunte, no se me vaya con la idea, ¿no? Pregunte. Yo me atrevo a decir que yo no bebo bebida alcohólica. Yo no bebo bebida alcohólica. Pero si usted me habla de un compartir familiar, donde se está celebrando una graduación, donde se está celebrando algo importante que alcanzó la familia, ¿sí? Y hacemos un brindis, yo bebo, no tengo problema. La escritura no me prohíbe a mí ingerir licor. La escritura me prohíbe es quedar en estado de embriaguez. Lo que tengo que velar es para no embriagarme, pero yo comparto, no tengo problema. Ahora, usted me invita a compartir, pero no en su casa, no encerradito en casa o en familia, un ambiente familiar, sino al frente de una licorería, ahí en la avenida principal, aquí subiendo por toda la Rivadavia. El concepto es el mismo, pero yo ahí no voy a estar. Sabiduría, amado. ¿Sí o no? ¿Verdad que cambia la cosa? Cambia la cosa. Ah, totalmente. Y ahí donde Satanás los suelta, pues, suelta los perros ahí. Tremendo. Entonces es cuestión de sabiduría. ¿Cómo usted puede delucidar, bueno, qué puedo, qué no puedo hacer, o bajo qué término lo puedo no? Pídale al Eterno sabiduría. Y usted tendrá shalom y paz de saber qué decisión tomar en situaciones como esa. Eso es. Y también aprender a decir que no, ¿cierto? Pero claro, cuando tú colocas, bueno, en mi caso, pues como creyente, maduro en el Señor, me resbala. Pero bueno, no, por favor, no, ¿qué te pasa? Nadie va a dominar mi vida. Eso está clarito, solo el Eterno. Amén. Porque ciertamente cuando uno no es creyente, pues te piensa que tú vas así, lo hago. Y entonces te viene la pena encima, no, sea determinante. ¿Ok? Entonces esos son ejemplos de cercos. No están explícitos en la escritura, pero en tu vida diaria tú sabes qué cosas puedes, hasta dónde puedes llegar, sabes bajo qué límite puedes hacer ciertas cosas. Amén. Lo otro, el compartir social en casa. Está bien, ¿verdad? En familia, ay, qué bien. No, está. Así sí, pero no en Shabbat. Shabbat es para el Eterno. Amén. Es sabiduría, amado. Creo que no es mucho pedir, es simplemente ser sabio. Tenemos 6 días de la semana para hacer el compromiso, la celebración, perfecto. No lo hagamos en Shabbat. ¿Sí o no? Creo que no estoy agregando nada a la escritura. Es cuestión de sabiduría y de sentido común. Bien. Número 3. No exponerse a la tentación. No exponerse a la situación de riesgo. No enfrentarla o huir de ella. ¿Ok? Preferiblemente, como declara el Talmud, huye de ella. Porque jugar con fuego te puede llevar a quemarte. Sé cuidadoso en eso. ¿Ok? Entonces, hay elementos o medios que pueden por adelanto suponer en ti que puedes fallar ante una debilidad. Entonces, ¿qué es lo mejor? No, evito ese tipo de escenarios, evito ese tipo de ambientes porque en el pasado yo incurrí en falta en situaciones parecidas a esa. Entonces yo la evito. ¿Sí?
Porque si yo digo, no, ya yo estoy fuerte, en aquel momento porque estaba débil, pero yo estoy fuerte, ahora sí puede estar. No juegue con fuego. Puede ser, ciertamente, que lo logre enfrentar y no pasó nada. Pero créeme, Satanás seguirá persistiendo hasta que en algún momento logre vencer. Entonces, huye de eso. Lo mejor es huir. Ocasionalmente, he contado esta anécdota, ¿no? Cuando yo estaba en la universidad, nos ayudamos, quienes teníamos carro, a quienes no tenían carro, en darle la cola, ¿no? Si íbamos más o menos allí en la ruta. Y un día le doy la cola a una chica y sin problema llegó allí cercano a su casa y seguimos. Obviamente, en la medida que vamos conociéndonos y compartiendo dentro de la materia y todo esto, ella me da detalles que ella está separada, que tiene un hijo grande y que ella quisiera tener una relación pero sin compromiso. ¿Sí? Que cada quien esté por su lado y que cuando quieran compartir puedan compartir. Verdaderamente no puedo juzgar de que ella lo haya dicho porque su intención era para conmigo. No puedo decir eso porque nunca, debo ser respetuoso en el tema de que nunca ella se refirió abiertamente a mí, pero sí me lo dijo a mí. Ahora bien, ¿qué cree usted que hace cualquier hombre carnal ante ese comentario, así no sea para él? Ajá. Le saca provecho al punto, ¿sí o no? Cuando yo escuché eso, a partir de allí en la materia me hice loco, me iba 10 minutos antes. Chamo, ¿qué te pasa a ti? Que ahora, antes que termine la clase, tú te sabes ni veo cuando sale. No vale nada. Me voy más temprano para la casa. Un cerco. Bien. Entonces es importante no exponernos a la tentación. Vámonos a una recomendación. La lucha por alcanzar la autodisciplina es difícil, amado, es difícil. Amén. Es difícil. Adoptar buenos hábitos, sobre todo si no se te sembraron desde la niñez, eso es difícil, amado. Enderezar un árbol, imposible. Hay que fajarlo desde chiquito. Y la mayoría de nosotros no fuimos fajados. Entonces, tal vez la enfrentamos de forma equivocada. Debemos esforzarnos por tratar de evitar la batalla, las tentaciones y toda situación que nos puede llevar a pecar. Al hacerlo, podemos alcanzar victoria y afianzar en nosotros el dominio propio y así elevarnos para ser personas más felices, sanas y espiritualmente más refinadas. Amén. ¿Estamos de acuerdo con eso, verdad? No se está inventando el agua tibia, pero hay que repasarlo. ¿Qué nos enseña las Escrituras? El principio del nazareato, si bien no es aplicable en términos literales, nos da una enseñanza y una esencia para comprometernos con el Eterno y así tener la estrategia para obtener dominio propio y con ello vencer al mal que está dentro y fuera de nosotros. En el evangelio tradicional, toda la culpa está en Satanás. Pero aquí hemos aprendido por su palabra que no toda la culpa la tiene Satanás. Que a veces yo soy más Satanás que Satanás. Entonces, hay un mal que opera en nosotros, lo enseña el apóstol Pablo, y esto lo repasamos, y lo repasamos, y lo repasamos. Hay un viejo hombre que está operando en nosotros, y él debe estar bajo dominio, bajo control. Y él va a estar bajo dominio y bajo control en la medida que nosotros nos elevemos espiritualmente hablando. Con este principio se combate, con el principio del nazareato, llámele con el voto de consagración, con el compromiso de su consagración para el Eterno. Usted va a poder combatir su ego. El deseo de solo recibir. ¿Han conocido personas así? ¿Han conocido personas así? Yo también. Se cancela el orgullo. Se vence sobre la oscuridad y nos hacemos especiales para el Eterno. Yo diría más especiales para el Eterno. Porque somos especiales para Él, sin duda. Pero si nos apartamos para Él, somos más especiales. Ya lo vamos a ver. ¿Por qué hago este comentario?
No sin antes compartir con todos una reflexión. El dominio propio o autodisciplina, poniéndolo de manera simple, es la habilidad de observar un pedazo de pastel de chocolate y no comerlo. Hacer clic de forma accidental en un acceso explícito en la web y cerrar la ventana inmediatamente. O adelantar la película. O cerrar los ojos. Escuchar algunos chismes y cerrar la conversación. Cuando la mujer seductora corteja al joven con dominio propio, ha perfumado mi cama con mirra, como dice Proverbios 7:17, nos habla de los rasgos, ¿no? De una persona que tiene allí dominio propio y también de una mujer salamera en ese capítulo. Él huye como José, como vemos el caso en Génesis 39:12. El dominio propio es el rechazo de la tentación y de negarle al pecado que mora en nosotros tener esa autoridad. Cuando Pablo estaba en la prueba, compartió el evangelio con Félix. Él razonó sobre la justicia y el dominio propio y el juicio venidero. Hechos 24:25. Resistir la tentación no es el evangelio, sino una marca de todos los que verdaderamente lo han abrazado. El apóstol Pablo más adelante insistió que los creyentes en ocasiones sacrificarán aquellas cosas de las que pueden disfrutar libremente, si esto contribuye para ganar a otros para el Mesías. Dicha benevolencia requiere dominio propio. 1 Corintios 9:25. Pedro estuvo de acuerdo. Los verdaderos creyentes tienen más que conocimiento intelectual. Se caracterizan por el dominio propio, el cual fluye de la fe que el Eterno nos ha otorgado. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 5 y 6. ¿Sí o no? No debería sorprendernos que el apóstol Pablo concluya su lista de los frutos del Espíritu con el dominio propio, autodisciplina, el tema de hoy, ¿verdad? Después de destacar el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la bondad, la benignidad, la fe, Pablo quiere que nos pongamos manos a la obra. Cualquier cosa que nos impida amar a los demás o ser amables debe ser eliminada. Pero los deseos de la carne no serán reducidos sin tener una lucha. Caminar en amor y gozo no será fácil. Necesitamos el dominio propio. Pablo lo pone de la siguiente manera: pero los que son del Mesías han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Gálatas 5:24. La presencia del dominio propio lo prueba. El fruto del Espíritu en tu vida no vendrá sin una lucha. Hay una razón por la que Yeshua dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame, ¿cierto? Todos hemos leído ese texto. Lucas 9:23. La vida del creyente es difícil. La vida del creyente es difícil, ¿saben? Para todos. Sé que lo han vivido, pero se lo reafirmo. La vida del creyente es difícil. Así de sencillo, amados. Si a usted le dijeron que iba a ser Walt Disney después de conocer al Señor, le mintieron, le estafaron, le vinieron con un paquete chileno. Pero la vida del creyente es difícil, amados. Nosotros tenemos que debatirnos entre lo correcto o incorrecto a cada instante en este mundo. Tú estás en una reunión de trabajo y estás debatido entre la verdad o la mentira. Entre la verdad y la realidad. Entre el principio que opera en esa persona y los que operan en ti. ¿Ok? Los compromisos semanales, las agendas, el compartir. ¿Cuándo? ¿Cuándo lo hace la gente? Entonces tienes que debatirte en ello. ¿Me explico? Entonces, en un sentido y en el buen sentido, en este sistema no somos libres. Esa es la verdad. Pero el punto está en asimilarlo y hacernos conscientes de que sí, es así. Hay que pagar un precio. Pero por ese precio, Hashem me guarda. Hashem me protege. Hashem me prospera. Hashem tiene cuidado de los míos. El Eterno tiene cuidado de mí. Estoy protegido por Él. Él envía a sus ángeles acerca de nosotros. Entonces, ante esas restricciones, gozar con estas bendiciones, hey, me quedo acá. Para nada envidio el mundo. Para nada. Más bien me genera mucha compasión.
Porque son vidas vacías, amados. ¿Sí o no? Son vidas vacías. Cuando usted está lleno del Eterno, usted puede ver esas vidas vacías afuera. Ahora, cuando usted está vacío del Eterno, esos son sus compadres. Amigo mío, amiga mía. Bien. No hay un camino fácil, ni una entrada amplia. De hecho, el camino es estrecho. ¿Sí o no? Lo dice Yeshua, Jesucristo, Jesús. Todos dicen que el camino estrecho es el camino que lleva a la vida. Y así es, amados. Tome la vida así, con los ojos cerrados, de un holgazán que no ha hecho nada en su vida. Y lo coloca ahí. Y pone la vida de una persona esforzada, con disciplina, que le ha costado hacer las cosas, que se ha esforzado y lo pone acá. ¿Cuál de los dos goza de mejor vida? El disciplinado, sin lugar a dudas. Entonces, en el diseño del Padre, todo va a implicar un esfuerzo, una disciplina, un precio a pagar. Nada es gratis. ¿Sí? Por eso es que el comunismo jamás, y los movimientos e ideales de izquierda, jamás serán compatibles con el reino. Amén. Nos encontraremos en guerra con el pecado, ensangrentándonos y magullados, antes de que sea ganada la última batalla y las lágrimas se hayan ido. Tú haciendo las cosas justas y honestas, te encuentras con un camino pero súper lento. Padre mío. Acá me viene el que vivo y tramposo y él lo alcanza rapidito. Y en nuestra inmadurez, naguará, Señor, te empiezas a quejar. Y entonces donde el papá te dice, te vas a poner más atrás ahora. Para que sea serio. Hace minutos le decía que cuando una persona se aparta y se compromete para el Eterno, se hace especial, ¿cierto? ¿Por qué se hace especial? Porque se hace útil en las manos del Eterno. Esta cita se encuentra en Jueces, capítulo 13, versículo 2. Para quienes estén tomando nota, Jueces, capítulo 13, versículo 2. Y había un hombre de Sora, de la familia de los danitas, el cual se llamaba Manoah. Su mujer era estéril y no había tenido hijos. Entonces el ángel del Señor se le apareció a la mujer y le dijo, he aquí tú eres estéril y no has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Ahora pues, cuídate de no beber vino ni licor y de no comer ninguna cosa inmunda. Pues he aquí, concebirás y darás a luz un hijo. No pasarás navaja sobre su cabeza, porque el niño será nazareo para el Eterno, desde el seno materno. Y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. Ahora, Sansón fue elegido antes del nacimiento, antes de estar en el vientre, por el Eterno, ¿sí o no? Pero no fue cualquier vientre. Fue en el vientre, obviamente de su madre, pero de una mujer muy especial. Miren lo que establece aquí el Talmud. La mujer de Manoah fue escogida para esta misión debido a que era inteligente y de virtudes admirables. Y la condición de estar apartada para el Eterno, a pesar de que era inteligente y admirable, posaba sobre ella. Esa demanda reposaba sobre ella. El ángel le dice, tendrás un hijo, tú eres estéril y ahora tendrás un hijo, pero tú tendrás que abstenerte de esto y de esto. La gente especial
vive en una abstinencia permanente, mis amados. Porque solo una persona especial puede dar hijos especiales. Puede dar hijos inteligentes, con virtudes admirables. Amén. Estamos a tiempo. Quienes somos padres, ¿qué nos corresponde hacer? No vamos a conseguir otra vez los hijos que ya tenemos. Ya están, ¿verdad? Pero corrijamos nosotros. Y el Eterno se encargará de guardarles a Él. Entonces nos hacemos útiles para Él cuando nos consagramos, vivimos apartados para Él. Ahora bien, el gran sabotaje colectivo que está operando en medio nuestro es el hecho de no tener dominio propio y sabotearnos a nosotros mismos, caer una y otra vez en el mismo hoyo, en el mismo agujero, en la misma barrera, una y otra vez. Es más, no ha ocurrido el mal y ya tú prevés, va a pasar esto. Y tú sigues caminando por allí, sabiendo que ese es el camino del mal. Padre eterno, que Hashem nos ayude, amén. Y finalmente le dejo este pensamiento de Walt Disney. La mejor manera de empezar es dejar de hablar y empezar a actuar. Actuemos, amén, a trabajar por el dominio propio, por la Geburá. Dato adicional que los comparto ahorita. Si usted cree tener deficiencia de dominio propio, ore al Eterno permanentemente para que le dé dominio propio. Pero de la mano con ello, manténgase usted consagrado para el Eterno. Ahora bien, en esa oración diaria, es importante, mientras usted pueda, ore a las 3 de la tarde. 3 de la tarde. Es un horario clave en la transformación del individuo. Entonces, clamar al Eterno a cualquier hora puede hacerlo, pero a las 3 de la tarde, con esta demanda, va a rendir otros frutos. Amén. Entonces, sin más, muchísimas gracias por la atención. No sé si tienen alguna pregunta para cerrar. Baruch Hashem. Ven. Oramos, amén. Padre eterno, queremos darte gracias en esta tarde, en este día, por la bendición, Señor, que tú nos das de instruirnos en este principio tan importante, Señor, de mantenernos en consagración delante de ti. Te pido, Padre, la alianza por unir tu espíritu con cada uno de nuestros hermanos, que tú obres en ellos, que les muestres, que les reveles, Padre, a los fines de que ellos puedan fortalecerse en su hombre interior, Padre eterno, para adquirir mayor dominio propio, Padre. Autodisciplina, Señor. Impártela sobre todas ellas, Padre. En el nombre de Yeshua. Guíanos, Señor, según tu verdad. Fortalécenos, Señor, en esta nueva semana que nos viene. Y permite, Padre eterno, más allá de cualquier desafío, Padre, que podamos alcanzar la victoria delante de ti, Padre eterno. Te lo pedimos. En el nombre de Yeshua, Señor. Te lo pedimos, Padre. Guarda nuestra salida, así como guardaste nuestra entrada. Que sea de bendición, que nos mantengamos velando, que aún no ha terminado el día, Padre, en estos próximos minutos. Y que sea de bendición, Señor, nuestro compartir en familia y el resto de la semana, en función a las ocupaciones que tengamos. Guíanos, Señor, según tu verdad, una vez más, en el nombre de Yeshua. Amén y amén. Amén. Sean todos bendecidos, amados. Gracias.